En la práctica, ¿de qué se trata una democracia? Se trata de nada más desahogarnos, nada más de que haya libertad de expresión y que el gobierno haga lo que quiera, que no importe lo que opinen las mayorías. Bueno, yo creo que el consenso general es que en la democracia, pues las mayorías deciden los destinos, ¿no? Y en las democracias modernas, pues de las mayorías deciden los destinos, pero se cuida que no aplasten a las minorías, al menos que no se vuelva un sistema de un abuso de la mayoría sobre la minoría. Pero en términos generales, las mayorías deciden hacia dónde vamos. Por ejemplo, si queremos irnos a las energías limpias y la mayoría decide que sí, pues eso debería ser el gobierno, ¿no? O si la mayoría decide que vamos a mejor invertir en energías fósiles, la mayoría dice que sí, pues eso debería ser el gobierno, ¿no? O si dice la gente, por ejemplo, que vamos a concentrarnos en la producción agrícola, o que vamos a exportar más automóviles, que queremos más maquila, o que queremos más empresas científicas que las fomenten y que se apoye a las empresas científicas, pues eso debería ser el gobierno, ¿no? Utilizar los recursos que le damos al gobierno a través de impuestos para fomentar aquello que le ordenamos a través de los métodos democráticos, ¿no? A través de los caminos democráticos, hacer esto que lo estamos decidiendo, ¿no? Y entonces, cuando por ejemplo un gobierno llega y dice, bueno, ok, vamos a hacer esto, ¿cómo lo hace el gobierno? Es decir, ¿con qué armas o con qué poder lo hace el gobierno? ¿No? ¿Con qué poderes cuenta el gobierno? Bueno, pues cuenta con presupuesto, cuenta con las instituciones gubernamentales, ¿no? Pero aquí viene la cuestión de la división de los poderes. En México, por ejemplo, tú puedes elegir al presidente y a los legisladores, pero tienes un poder judicial que no es democrático. Ese poder no lo decides tú. Entonces ya tienes que de los tres poderes que están en la Constitución, solamente dos son democráticos. Es decir, solamente tienes ahí 2/3 de democracia. El poder judicial es autónomo, no tienes como tú como ciudadano, como pueblo, no tienes ninguna injerencia en el poder judicial, no puedes decidir nada. Y curiosamente son los, digamos, los titulares del poder judicial, son las personas que más se perpetúan en el poder, los que hacen más cosas en contra de los intereses de las mayorías, los que tienen más corrupción. Yo creo que de todas las experiencias que se tienen en la vida, una de las peores obviamente es estar envuelto en juicios, ¿no? Estar yendo al MP y ver toda la corrupción que tienes que soportar como ciudadano, toda la lentitud, todas las injusticias que tienes que soportar. Y bueno, ya dije de la lentitud, ¿no? Entonces yo creo que en la experiencia, por más que puedas criticar al poder legislativo y al poder ejecutivo, pues uno de los mayores lugares donde hay más corrupción es donde hay, por supuesto, menos democracia o ninguna, como en el poder judicial, ¿no? Entonces ahí ya tienes solamente 2/3 de democracia, digamos, en cuestiones legales. Pero como te platicaba o comentábamos en un video anterior, no son los únicos poderes que hay. También hay, por ejemplo, el poder de los medios de comunicación que pueden manipular a las masas, ¿no? Que pueden hacerlas entrar en pánico, pueden orientar o condicionar su voto por una corriente o no. Pueden arruinarle la vida a un político, le pueden arruinar la vida, lo pueden chantajear, como ya se vio, como el caso de un famoso locutor que extorsionaba a la mujer más rica, a la mujer más adinerada de México y la estaba extorsionando, ¿no? O sea, para que veas el grado de poder que pueden llegar a tener los medios de comunicación. Y obviamente pues el chantaje está en que hablo mal de ti en los medios, te quemo y muchos empiezan a creer que eres la peor persona y no quieren hacer negocios contigo, entonces te puedo arruinar. O sea, los medios de comunicación se pueden imponer a muchos empresarios cuando están solos, ¿no? Entonces ya tienes ahí que tienes un poder, un cuarto poder, y tú pensarías que es un poder democrático. O sea, los medios de comunicación, por ejemplo, reflejan lo que la mayoría de la gente opina. Pues si ves las encuestas, por ejemplo, ¿no? Que dicen que el gobierno actual tiene una aprobación entre 50 y 60%, eso ves en los medios de comunicación, es decir, ves el 50 o 60% de las notas a favor del gobierno,
pues claramente, ¿no? Lo que ves es que es una mayoría de las notas, ¿no? Entre 80 y 90% es en contra del gobierno. Es decir, no tiene nada que ver con lo que opina la gente o con lo que la gente quisiera. Y mucho menos que tú elijas como ciudadano a quién quieres, por ejemplo, de locutor, o a qué empresa quieres que tenga la concesión de tal o cual canal. Entonces, tampoco tienes nada que ver ahí como ciudadano, no tienes ningún poder ahí. Y en cuanto a consumo, pues bueno, puede decir, bueno, puede elegir entre Televisa y TV Azteca, pues sí, pero nada más se ponen de acuerdo y terminan siendo lo mismo, ¿no? Hay muy poco poder, podrías pensar, por ejemplo, es que Canal 11, ¿no? Es del gobierno. Bueno, estrictamente hablando es del IPN, pero pues no tienen el alcance que tienen los otros medios, ¿no? No tienen la penetración o el poder económico, ni siquiera es un medio, por ejemplo, corporativo. Es decir, que se una con otros poderes para doblar, digamos, al gobierno, para manipular a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese cuarto poder, como te explicaba, los medios de comunicación no tiene nada que ver con la democracia y puede ser más fuerte que los otros tres poderes, ¿no? En algunos momentos, no en todo momento. Entonces ya tienes que, de los cuatro poderes, pues nada más dos son democráticos y dos no son democráticos, no los controlas, ¿no? Y todavía hay más poderes, no son los únicos. Por ejemplo, las empresas privadas que son dueñas de los medios de producción. Por ejemplo, si yo tengo una concesión de ferrocarril y la mayoría de la gente decide, no, yo quiero autobuses de pasajeros de Veracruz a la Ciudad de México. Y la empresa de ferrocarril dice, bueno, a mí no me conviene, yo solamente voy a hacer ferrocarriles de carga y no me importa. ¿Qué poder tienes tú como ciudadano contra una empresa que ya le dieron su concesión y que no está en el contrato, que obviamente que tenga que seguir lo que opina la mayoría del pueblo? No importa, tú no te metes ahí. Tú has decidido, por ejemplo, como ciudadano, qué tipo de empresas quieres en México. Por ejemplo, quiero que haya maquilas en el norte y yo como ciudadano voto porque haya empresas de software en Jalisco, o voto porque haya más empresas turísticas en Quintana Roo. Tú no decides eso como ciudadano, jamás te han consultado qué es lo que quieres o qué rumbo quieres. Tanto que hay, por ejemplo, muchos pueblos que protestan contra mineras, incluso contra presas nuevas, y cuando les preguntaron si querían o no. Entonces te fijas como ahí hay un quinto poder de empresas privadas, de gente adinerada, y ese quinto poder en realidad se extiende y puedes ver cómo ese quinto poder es probablemente el más fuerte o el de más alcance que los otros cuatro, porque ese quinto poder también incluye a las corporaciones, que son como dueños de, a su vez, o sea, no son solamente dueños de empresas, sino son dueños de muchas empresas que están, digamos, coligadas a través o mediante el mecanismo de una corporación, ¿no? Y se unen para lograr varias cosas y muchos de ellos poseen medios de comunicación y pueden lograr unas ganancias altísimas con todo lo que hacen. Pueden influir en el gobierno, pueden corromper a los gobiernos muy fácil, como tú sabes, el caso de Obedrecht, el caso de agronitrogenados y tantas empresas Iberdrola, tantas empresas que han recibido favores de los gobiernos y que se ha demostrado que han sobornado, no nada más en México, sobornan a regiones enteras, ¿no? Corrompen a presidentes, corrompen a legisladores, funcionarios públicos y todo. Pero tú eliges a quienes son los dueños de las corporaciones como ciudadano, como correspondería en una democracia, porque tienen más poder probablemente que incluso que países enteros, una corporación, ¿no? De hecho, en la lista de las corporaciones que tienen más dinero en el mundo, tú puedes ver como varias de ellas tienen más dinero que todo nuestro país junto. Y eso pues es bastante poder, ¿no? O sea, no es un poder absoluto, claro, pero eso es bastante poder. Imagínate para ellos, obviamente, lo fácil que podría ser corromper, o que bueno, se ha demostrado como es muy fácil corromper a gobiernos que están en problemas de democracia, ¿no? O con corrupción, pues con muchísimo dinero pues puedes corromper de muchas cosas. Nada más de, por ejemplo, los negocios, por ejemplo, de estupefacientes y todo, porque los gobiernos no pueden terminar con eso, ¿no? Pues porque hay toda una serie de empresas corporativas que se benefician del blanqueamiento de los capitales sucios, ¿no? Es decir, el lavado de dinero. Y se benefician, por supuesto, de la venta de lo que requiere todo eso alrededor, que es, por ejemplo, la venta de armas, ¿no? Y ese tipo de
de negocios, pues no se van a acabar porque los gobiernos no tienen el poder para ir en contra de los negocios corporativos. Entonces te das cuenta cómo en realidad la democracia está muy limitada. En el caso de México, sobre todo, a 2 poderes, y seguramente es el caso de muchos países, pero te das cuenta que de los 5 poderes, solamente 2 son democráticos. Entonces, ahora que vienen las votaciones, ¿a quién vas a favorecer? ¿No? O sea, vas a favorecer a, digamos, a aquellos partidos que al menos representan intereses ciudadanos con todas sus imperfecciones, como puede ser el PT, Morena, etcétera. O vas a beneficiar a los partidos que aparte están beneficiados por las corporaciones, que representan a los intereses de las corporaciones, que se engloban en el PRIAN, que ni siquiera pueden decir con orgullo somos el PRIAN, ¿no? Ellos tratan de decir otro tipo de nombres como Va por México o el Frena o mil cosas así, pero no pueden decir PRIAN porque está tan cargado de corrupción todo eso y tienen un pasado espantoso, tan espantoso que pues no lo pueden decir. Tratan de poner incluso sus logos de PRI y Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, los tratan de poner chiquitos así, tratan de poner grande Va por México, ¿no? Para no arrastrar toda la carga histórica de corrupción de sus partidos. Entonces, considera esto. De los únicos poderes en los que tú puedes influir como ciudadano, solamente es en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. En estas elecciones que vienen, solamente puedes influir en el poder legislativo, es decir, en diputados federales y en diputados locales. Pero tú no puedes influir en los otros 4 poderes, ¿no? Perdón, en los otros 3 poderes. Tú no puedes influir en el poder judicial como ciudadano. Ese no es tuyo. Y a veces ese poder anula a los otros 2 que sí son democráticos. Tú no puedes elegir a los medios de comunicación, ni quiénes son, ni qué deben de hacer, ni acerca de qué deben de informar, o si se deben de vender o no. Si esos medios de comunicación van a vender su línea editorial a las corporaciones, que son las que más dan dinero, pues no puedes decidir nada acerca de eso. Y luego del quinto poder, que son digamos los dueños de medios de producción, es decir, corporaciones y grandes empresas, cuando tú eliges a los dueños de esas grandes empresas. Por ejemplo, el dueño de Kimberly Clark, bueno, de hecho todavía existe por supuesto el dueño, el original, el que realmente logró el negocio, y existe el junior, ¿no? Que es Claudio X González. Tú lo elegiste, ¿no? Tú decidiste elegir ese tipo de líderes, ¿no? A los grandes empresarios, a los dueños de las grandes empresas, ¿tú los eliges? Por supuesto que no. Y duran mucho más, ese tipo de poderes duran mucho más que los sexenios y están por encima de los países y de los gobiernos. Y en México tenemos una rama, ¿no? De partidos que están a favor de esos intereses, que son mucho más grandes que los gobiernos, que son todos los partidos del PRIAN. Tú lo ves, ellos se la pasaron cuando gobernaban en todo, digo, todavía gobiernan estados y todo, pero mientras gobernaban la federación, se la pasaron entregándole todas las empresas públicas a esas corporaciones, que ahora, y se volvieron multimillonarios, todos los líderes del PRIAN y todos los asociados, todos los que están atrás, como Claudio González y todo eso, son gente muy rica, de muchísimo dinero, que se hicieron a través de todas estas tranzas, moches y negocios business, ¿no? Y de asignaciones directas de contratos y mucho. Tienen muchísimo dinero, gracias a toda esta corrupción. Entonces, cuando venga el voto, tú le vas a dar todavía más poder a los que tienen casi todo el poder, ¿no? O le vas a dar el poder, o al menos tu voto, a que como ciudadanos tengamos un poquito más de influencia a través del partido Morena, a través del partido PT, que tengamos un poquito más de influencia en los destinos en los que puede dar un país. O vas a favorecer todavía más a las corporaciones para que nos vuelvan a hundir en gasolinazos, devaluaciones, ¿no? Que nos arruinen nuestras tierras sacando los minerales y todo, que todo lo tengas que pagar carísimo. No todo tiene que ser, por supuesto, que pertenezca a lo público, ¿no? Pero si tú le dejas todo a los intereses corporativos privados, pues te van a quitar hasta el último de tus cabellos. Y eso que yo no tengo mucho cabello, pero los que tengo todavía son míos, ¿no? Pero bueno, piensa bien a quién le vas a dar tu voto en los poderes que todavía puedes influir como ciudadano, porque hay otros poderes en los que no les importas y no puedes influir. Piénsalo.